Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Arresto de autoridades eclesiásticas y cierre de medios en Nicaragua. Y en Guatemala, detención de influyentes periodistas. ¿Qué está ocurriendo en Centroamérica? Los desafíos de las libertades en la región. Bienvenidos a Foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. El arresto en Nicaragua de autoridades eclesiásticas se suma a una larga lista de desafíos a las libertades civiles y humanas en ese país. Lo que sucede en ese país, dicen grupos de derechos civiles, es histórico. El gobierno de Daniel Ortega no solamente arresta a sacerdotes, sino que continúa clausurando estaciones de radio. La censura, de acuerdo a grupos de derechos humanos, continúa, como lo informa Donaldo Hernández en el siguiente paquete. En los primeros 15 días de agosto, el Instituto de Telecomunicaciones ha cerrado 17 medios de comunicación, según diversos informes de organizaciones de periodistas de Nicaragua. Quitar las frecuencias es totalmente condenable, es repudiable. Eso demuestra que la dictadura de Daniel Ortega no tiene ningún límite, ¿verdad?, en cuanto a sus adversarios, según él, o sus enemigos, según él. Con los recientes medios clausurados, ya suman 50 desde que Daniel Ortega llegó al poder en el año 2007, situación que causa alarma al gremio de periodistas y a las instituciones que defienden la libertad de prensa. Con un monstruo como Ortega, que no respeta nada, pues te diría yo de que Nicaragua va en camino a que se le desaparezca todo tipo de periodismo que se exprese en el país. Los pocos medios independientes que quedan operando en Nicaragua en radio y televisión han apostado a la autocensura. Según dice Abigail Hernández, secretaria general de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Hay periodistas que quieren continuar siendo críticos y la misma situación de los medios de comunicación, donde hay una autocensura que es evidente, pues también limita el trabajo y el ejercicio periodístico. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han acusado a periodistas de ser mercenarios de la información y de obedecer a intereses de Estados Unidos. Señalamientos que preocupa a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Naturalmente hay una profundización del deterioro de la institucionalidad, una concentración de poder en una única mirada y una prensa que está pasando por días absolutamente y semanas absolutamente críticas. Bueno, y además del arresto este domingo del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, así como de otros sacerdotes, y también de la clausura de estaciones católicas, la semana pasada se clausuró una de las estaciones de radio icónicas de Nicaragua, Radio Darío. Bien, para analizar lo que sucede en ese país, en Guatemala en Nicaragua y luego en Guatemala, me acompaña Aníbal Toruño, director y propietario de la recientemente clausurada Radio Darío, y Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, Aníbal. Fíjate, después de 73 años de tu estación al aire en Nicaragua, se ha clausurado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, que asegura que actuó a derecho. Ahora, de acuerdo al gobierno, dice que modificaste sus condiciones radiofónicas. ¿Es esa la razón de fondo que conduce al cierre, Aníbal? El régimen puede poner cualquier excusa. Revisar la historia de Radio Darío. Es destruida en el 2008, destruida en el 2018 y tiene censura y cierres que van desde el 2007 para esta parte. Más de 40 medios de comunicación están cerrados. Había un objetivo pleno, el asedio, el allanamiento, la destrucción de la radio
demuestran al mundo entero de que nosotros éramos un objetivo que había que eliminar, y cuando se dio lo de la captura, básicamente el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez y los medios de comunicación de la Iglesia Católica, sabía que había llegado el momento y estábamos preparados para eso. Ahora, estabas preparado, pero ¿qué harán ahora tú y tu equipo? Bueno, mira, la multimedia, la radio digital, hemos trabajado ya por muchísimo tiempo y habíamos estrenado en junio de este año toda una página web y redes sociales con portales, precisamente porque yo estaba preparado con mi equipo principal para hacer la migración en el momento que decidieran cerrar finalmente Radio Darío, en lo que generalmente nosotros conocimos una radio tradicional de 73 años. 89.3 pasó a la historia como radio tradicional. Ahora, Aníbal, rápidamente, ¿contra ti hay orden de captura o no? No hay orden de captura, pero sí tienen un caso formado. Recordad que es mi tercer exilio, el primero en 1984, el otro en 2018 y el último en el 2020, después de los 3 allanamientos continuos que sucedieron en la casa de residencia de León. Ahora, Luis Manuel, bienvenido a Foro. Ahora, una simple opinión en redes sociales, fíjate, ¿no? O una crítica al gobierno, en este caso de Daniel Ortega o de cualquier presidente, en muchos casos en Guatemala, como han dicho tu organización, podría conducir a la cárcel. ¿Cómo se soporta eso judicialmente? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y un apoyo muy fuerte a los colegas de Nicaragua también, que están pasando una época muy difícil. Mira, definitivamente que no hay ningún tipo de soporte legal para los atropellos que se están dando contra quienes simplemente opinen o hagan la labor periodística o informen lo que está ocurriendo en los países. En el caso de Nicaragua era algo que se veía venir. Hemos estado viajando a Nicaragua en los últimos 5 años y vimos cómo poco a poco, primero los gobiernos empiezan cooptando los sistemas judiciales para así poder manipular las decisiones y poder teledirigir, un poco convierten en armas el sistema judicial y lo ensañan contra las voces disidentes o las voces críticas. Y en este caso, en el caso de Nicaragua, pues empezaron con todos aquellos que trabajaban en pro de los derechos humanos, los activistas, la sociedad civil. Se han clausurado más de 1,000 organizaciones no gubernamentales y seguían al mismo tiempo los medios de comunicación. Como bien saben, la censura ha sido constante. Empezaron con los medios como Confidencial y otros que han sido críticos. Limitaron la llegada del papel tinta para los periódicos y terminaron con la clausura de 6 a 9 radios de la Iglesia Católica. Entonces, esto no tiene ningún fundamento jurídico, es simplemente son decisiones autoritarias y desafortunadamente se ha propagado ese sistema en toda Centroamérica de una forma vertiginosa. Tal vez se veía venir, claro. Lo que no sabíamos era qué tan rápido y tan brutal como estamos viendo está ocurriendo. Y la libertad de prensa en Nicaragua ha llegado a su nivel más peligroso en los últimos 30 años, de acuerdo a Pedro Vaca, quien es el relator especial de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bien, vamos a ver lo que al respecto ha dicho la vicepresidenta de Nicaragua, la señora Murillo. A través de toda la Unión Europea, de los mismos Estados Unidos, se ha aplicado un cierre de medios de comunicación pertenecientes al pueblo ruso, como Rusia Hoy o como Sputnik. Por un lado hablan y critican, y por otro lado hacen lo que están criticando. Es verdaderamente esquizofrénico el pensamiento, la conducta dual
hipócrita. Bien, Luis Manuel, conducta hipócrita, dice la señora Rosario Murillo. Tradicionalmente sabes que ha habido leyes contra injurias, contra calumnias, contra difamación. ¿Cómo estas mismas leyes juegan en contra de la libertad de prensa en Nicaragua, en tu opinión? Mira, en estos momentos, como mencioné, Gonzalo, el Estado de Derecho no existe en Nicaragua. Entonces, hablar de leyes de injuria, calumnia, no tiene ningún sentido en un país donde el Estado de Derecho no existe. Aquí simplemente tenemos un gobierno que tiene control total del sistema judicial. Entonces es imposible hablar de demandas judiciales, de calumnia, injuria. Ahora han sacado hace poco en Guatemala, pero que viene de Nicaragua, la ley de ciberdelitos, que le llaman. O sea, el simple hecho de opinar, de hablar por las redes sociales, a pesar de que sean temas basados en hechos, puede llevarte a la cárcel de más de 10 años. En el caso de Guatemala estamos hablando de 35 años en ocasiones. Entonces, aquí el Estado de Derecho no funciona. Ya hemos sobrepasado esas amenazas de las leyes, la penalización de la calumnia e injuria que en muchos países se había avanzado. La única forma de mantener la censura es simplemente cooptando los sistemas judiciales. Y cuando estamos hablando de esto, es muy difícil tratar de analizar o por lo menos entender las declaraciones de la señora Murillo en este sentido. Habla de cierres de Sputnik o de Russia Today, creo, pero estamos hablando de situaciones diferentes. Esos son medios estatales patrocinados por un régimen que está invadiendo un país. Y acá, en el caso de Centroamérica, de Nicaragua, estamos hablando de medios independientes. Son medios que no funcionan en base a los presupuestos de los gobiernos. Claro. Sin embargo, los gobiernos sí han utilizado los fondos para cooptar medios de comunicación y comprar medios de comunicación utilizando sus propios partidarios políticos, incluso familiares, como en el caso de Nicaragua, en donde la familia Ortega pues se adueñó prácticamente de una cantidad innumerable de medios de comunicación. Ahora, Aníbal, has escuchado a la señora Murillo y el gobierno precisamente de Daniel Ortega dice que se ha apegado a las leyes emanadas de la Asamblea de su país y que prácticamente, de acuerdo a ellos, tú modificaste la ley de telecomunicaciones. Pero mi pregunta es, en su intento por controlar a la prensa, ¿más bien no crees que ha llegado a empoderar a los medios de comunicación, como en tu caso? ¿Qué va a pasar precisamente con tu voz allá en Nicaragua y las estaciones de radio? Radio Darío continúa en la multimedia y digital. Nosotros nos habíamos preparado para este momento y hemos venido trabajando. Pero déjame decirte que el cinismo viene de Rosario Murillo. ¿Por qué? Nos quiere distraer porque nos quiere distraer de otra cosa. Aquí hay más de 40 medios de comunicación que están cerrados. Y ella precisamente es la que promueve, maneja e implementa el ejército y la policía en contra de los ciudadanos nicaragüenses. Ella fue la que ordenó el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez. Ella fue la que ordenó el cierre de emisoras en Nicaragua. Ella fue la que está ejecutando personalmente más de 17 emisoras en este momento. El cinismo y la monstruosidad mental viene de la Rosario Murillo y de Daniel Ortega. El resto es cortina de humo. Esto que está pasando en Nicaragua es histórico, jamás visto en Latinoamérica. Este es uno de los grandes ataques a medios de comunicación que está ocurriendo en la historia del mundo. Y eso hay que tenerlo clarísimo nosotros, de que hemos sufrido, no solo, hay más de 140 periodistas exiliados, Gonzalo, en Nicaragua. Aníbal, y también una pregunta para Luis Manuel. La señora Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua, ha dicho que eso no tiene nada que ver con el poder ejecutivo, es precisamente el poder judicial, es el fiscal general quien está ejecutando el arresto tanto del obispo así como de otros sacerdotes en Nicaragua. El cinismo de Rosario Murillo es absoluto.
porque el único poder que existe en Nicaragua en este momento es el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nada se mueve absolutamente en Nicaragua sin las órdenes de ellos. Es un régimen totalitario, extremo. Yo diría que el Estado de Nicaragua desapareció institucionalmente. Estamos enfrente de algo nunca visto, más que un gobierno parecido a ISIS, más o menos. Es decir, no hay rectoría, ni gobierno, ni poderes, ni separación de poderes, más que el poder de los Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nada más. Continuamos en Foro de la Voz de América. No solamente en Nicaragua se detiene y encarcelan a periodistas, también eso ocurre en Guatemala. Recientemente se detuvo bajo cargos de lavado de dinero y tráfico de influencias a José Rubén Zamora, presidente de El Periódico de Guatemala, un crítico de líderes políticos de su país, entre ellos el actual presidente Alejandro Giammattei. Bien, te pregunto a ti, Luis Manuel, fíjate, de acuerdo a la Asociación de Periodistas de Guatemala, desde que Giammattei asumió la presidencia en el 2020, se han producido 350 ataques contra periodistas. El presidente asegura que su gobierno no tiene nada que ver con las acciones del Poder Judicial. Ahora, ¿crees que es esto cierto, en tu opinión? Definitivamente que no, o sea, como en el caso de Nicaragua, o sea, estamos viendo un gobierno con una tendencia autocráticas claras. Mira, esto no solamente inicia con la detención de José Rubén Zamora. Yo creo que la detención injusta de uno de los periodistas más importantes, no solamente de Guatemala, sino de toda América Latina, es prácticamente el último mensaje de un gobierno que quiere enviar a todos los que se le opongan o a todas las voces críticas de que no se va a permitir más la prensa independiente crítica como se había estado haciendo en Guatemala. Los ataques que han recibido los medios de comunicación de Guatemala han sido sistemáticos y sobre todo hay que verlo dentro de un contexto, en un país que tiene a más de 20 ex fiscales y ex jueces que han sido perseguidos por el gobierno de turno y que han tenido que abandonar el país y que están en el exilio. Empezaron con el sistema judicial, cooptando el sistema judicial, enviando al exilio a todos los jueces y fiscales que estaban investigando casos de corrupción, algunos casos que vinculan al actual presidente y a sus colaboradores más cercanos. Y ahora es claro que este mensaje es contra la prensa independiente de Guatemala. Entonces, hay que ver esto en un contexto y se ha fabricado un caso en 72 horas, o sea, un caso de lavado de dinero que requiere una investigación intensa. Porque son cargos muy graves. Se habla de chantaje. Claro, son cargos graves de lavado de dinero y tráfico de influencias. Eso no es algo que tú puedes armar en 72 horas. Y aparte, el denunciante que busca la Procuraduría, el Ministerio Público, es una persona al mismo tiempo investigada por casos de corrupción, o sea que no tiene ningún tipo de credibilidad tampoco. Bien. Entonces, cuando tú ves esto, no cabe la menor duda de que son casos fabricados y que tienen ya un modelo. O sea, lo mismo ocurrió en Nicaragua, a los periodistas más importantes, aquellos dirigentes políticos. Contra Cristiana Chamorro, precisamente, también hay cargos. Cristiana Chamorro. Los mismos cargos de lavado de dinero. Exactamente, eso es un libreto que tienen los gobiernos autoritarios de tendencia autoritaria en la región y que lo han aprendido muy bien. Lo están ejecutando y lo están implementando al pie de la letra. Ahora vamos a regresar un momento a Nicaragua, a lo que dicen los diputados oficialistas sobre lo que ellos llaman actores externos en la prensa. Escuchemos. Y esos discursos y esas campañas, evidentemente, alguien las está dirigiendo desde afuera y
no somos tontos para no saber que Estados Unidos está detrás de toda esa maquinación para tratar de crear un estado de opinión fuera del país de que aquí nos estamos matando los nicaragüenses, cuando es todo lo contrario. Aníbal, tu opinión, ¿está Estados Unidos influyendo, al menos en tu medio de comunicación? Es una farsa, una mentira terrible de lo que expresan. Adolfo Pastrán es digno de lástima. Sabemos dónde está, de dónde vino y ahora inclusive es diputado. Lamentablemente ese es uno de los argumentos que le ha enseñado a través de todo el tiempo Daniel Ortega y Rosario Murillo a Nicaragua. Nos ha acusado de que somos financiados con recursos de los Estados Unidos. Ahí está el ejemplo. En Costa Rica hay más de 20 medios de comunicación reinventándose. Nosotros en Nicaragua igual hemos estado viviendo en casas de seguridad y con enormes limitaciones para poder nosotros reinventarnos y seguir creando contenido desde adentro de Nicaragua. Esa es una falsa acusación que se han montado y no es nuevo, eso lo han usado todo el tiempo, el financiamiento de los Estados Unidos para financiar inclusive la desestabilización del gobierno de Daniel Ortega. Eso es un recurso que lo ha usado una y otra vez. No existe tal cosa. Y en la parte final de Foro de la Voz de América continúa con nosotros Aníbal Toruño, director y propietario de la recientemente clausurada Radio Darío, y Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas. Hemos llegado a las conclusiones. Luis Manuel, tus conclusiones precisamente sobre lo que ocurre en Guatemala, sobre lo que ocurre en Nicaragua. Adelante. Mira, definitivamente que es lamentable, es verdaderamente preocupante y sobre todo aterrador, no solamente para los periodistas, para las voces disidentes, las organizaciones sociales y civiles que están prácticamente viviendo en una sociedad que está persiguiendo a todo aquel que el régimen o los regímenes de estos países consideren que son un estorbo para su trabajo. Definitivamente que el retroceso de las instituciones democráticas y el deterioro que están sufriendo en estos momentos es devastador. Va a tomar muchos años tratar de recobrar nuevamente la confianza en estos gobiernos y sobre todo la credibilidad para poder gobernar. Esto puede definitivamente causar un estallido social como tal vez no lo hubiéramos visto sino desde la época de las dictaduras militares. Y desafortunadamente estamos llegando ya a ese punto. Y la comunidad internacional tendrá que reforzar ese apoyo más directo a los medios de comunicación y a la sociedad civil que está siendo perseguida. Muy bien. Aníbal, tus conclusiones. Aplastando la democracia y la libertad de expresión en Nicaragua, y no solamente en Ucrania se está liberando una guerra, se está liberando en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México y Latinoamérica. Los periodistas y medios de comunicación independientes están desafiando en estos momentos su futuro, porque básicamente la mayoría de los estados y gobiernos de Latinoamérica están copiando lo que pasó en Cuba y lo que pasa en Nicaragua y Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Luis Manuel Botello y Aníbal Toruño. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.